¿Usted recuerda la parashá de esta semana, la que acaba de pasar? ¿De qué era la parashá? ¿O de qué era el estudio que estábamos De viendo? la aleja, de vete, envía por ti mismo. Ajá, muy bien. Envía por ti mismo. Y quiero introducir el tema con esta parashá que se llama Shelach o Selach. Y usted dirá, ¿pero por qué? Estos personajes, yo no voy a tratar otra vez la parashá, solo es hacer una breve introducción justo con esta porción, porque la palabra era clara, la orden del Padre era clara. Y el Padre, Adonai, con Moshe, escogieron a unos hombres que tenían una función, algo que ir a hacer, una encomienda, un encargo, y era explorar. Y ellos lo que hicieron fue espiar. ¿Solo de cuántos fueron enviados a esa tierra? ¿Quién? 12. La 12. primera es 12. Muy bien, 12 fueron enviados y solo dos hicieron lo que el Padre pidió, que fue explorar. ¿Y qué es explorar? Explorar alude al término de ir a observar un lugar y ver las condiciones óptimas que tiene ese lugar o ese sitio. Pero ellos lo que hicieron fue espiar. Y cuando vamos a espiar, hacemos todo lo contrario a explorar, y es ir a ver lo malo, las fallas o las falencias que tiene un lugar. Entonces, quédese con eso y vaya pensando a medida que vaya avanzando la enseñanza, ¿de qué grupo somos? Entonces yo le voy a pedir a usted que abra su Biblia y me acompañe, por favor, a Marcos, capítulo 9, verso 33. Por favor, déjeme saber cuando esté allí para no dejarlas atrás. Lista. Listo. Entonces dice la palabra del Adón. ¿Quién es el mayor? Y dice, y llegó a Cafarnaún y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Ah, acabó. Imagínese esa escena, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que a través de nuestra vida siempre nos han enseñado que debemos ser los primeros, que debemos ser los mejores. Como papás, inculcamos a nuestros hijos, tienes que ser el mejor, tienes que esforzarte por ser mejor cada día. Y a veces caemos en esto de decirle, si tu hermano lo hizo, porque tú no? O si tu amigo lo hace, porque tú no? Y tenemos esa mala costumbre a veces de decir, si él lo hizo, también lo puedes hacer. Y eso crea en la persona dos cosas. Uno, si se cultiva bien el estar mejorando constantemente, quiere decir que estamos cultivando esa competencia sana, en donde yo puedo también estar a nivel de los demás. Pero si lo hacemos en la parte negativa para nuestros hijos o para nuestros muchachos o nuestros sobrinos o nuestros nietos, entonces vamos a crear envidia entre las familias. Entonces las personas van a estar compitiendo de quién puede más, quién tiene más, quién hace más. Y eso no es lo que el Padre nos llamó a hacer. Entonces, fíjense, siempre tenemos un ámbito académico y un ámbito laboral en el que la sociedad nos exige siempre estar creciendo, siempre. Entonces empezamos por el colegio o el high school y luego la preparatoria y luego los títulos universitarios y si puedo hacer una especialización o si puedo ir más allá y hacer un doctorado o aún más allá y hacer un MBA.
maravilloso y Baruch Hashem por todo aquello. Y laboralmente también, entonces, por lo general empezamos a trabajos menores en una empresa. Y luego, y si puedo hacer parte de un equipo grande, y si puedo liderar un equipo, y si puedo llegar a gerenciar, y si puedo llegar a tener mi propia empresa, y si puedo llegar a un escalón más alto, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos han enseñado. Y es lo que procuramos que nuestros hijos y nuestras generaciones hagan, ¿o no? Amén, así es. Así es. Y a nivel ministerial, ¿qué vemos en la iglesia en general? No vamos a hablar de ninguna denominación, sino en general. Por lo general siempre vemos quién tiene el mejor equipo de alabanza, qué congregación es más grande, quién tiene más número de congregados, quién tiene más. Y siempre, aún los discípulos, a pesar de que ya llevaban tiempo andando con el Mashiach, ellos tenían eso. ¿Quién es el mayor? ¿Quién va a ser el que va a preceder a Yeshua? ¿Quién va a tener ese privilegio de poderle seguir y poder estar un paso adelante? Pero a veces se nos olvida en ese anhelar más, en ese querer estar siempre de primero, se nos olvida la escritura y se nos olvida todo lo que la palabra nos ha narrado por mucho tiempo. Entonces usted dirá, ¿y qué es lo que nos ha narrado la palabra, pastora? Entonces fíjense, ustedes recuerdan quiénes eran los grandes hombres de la fe, los grandes hombres que la palabra siempre nos señala como un ejemplo a seguir. ¿Cómo eran los grandes hombres de Adonai? ¿Se ha preguntado alguna vez? Tal vez muchas veces, pero ¿eran los indicados? No sabemos, ¿verdad? Solo lo vemos cuando leemos la escritura y nos damos cuenta de lo siguiente. Adonai llamó a un hombre que no podía tener hijos, ¿para qué? Para ser el padre de una gran nación. ¿Era el indicado un hombre que no tenía hijos para llamarse padre del pueblo de Israel? Llamó a un pastor de ovejas, al menor de una familia que estaba allí en el campo y que cuando fueron a casa a buscarle, ni siquiera sus papás y sus hermanos lo tuvieron en cuenta. Y cuando preguntaron por él, dijeron, ¿usted está seguro que es él el que va a ser ungido? ¿Está seguro que es él? Pero está muy chiquito, es el menor, no tiene ni idea de en lo que se va a meter. ¿Y para qué fue llamado por Adonai? Para que fuera el rey de Israel. Usted yo creo que ya se está imaginando de quiénes estamos hablando. Llamó a un tartamudo para que fuera a hablar con Faraón, para que dejara a su pueblo libre. Usted hoy en día como jefe, como líder, como profesor, como alguien que dirige un grupo de personas, escogería el tartamudo para ir a presentar una licitación frente al gerente de Coca-Cola, por ejemplo, o frente al gerente de la empresa más conocida, al de Google. Cosas para pensar, ¿verdad? Y ahora llamó al menor de una familia y además de una familia muy pequeña, de las más pequeñas de su tribu en ese entonces. ¿Para qué? Para derrotar a los madianitas. Entonces, con este entremés, les pregunto, ¿será que el Señor se está fijando en cómo avanzamos? ¿En qué cualidades tenemos? Porque estas son cualidades de diferentes personas, diferentes llamados, diferentes personalidades. Y tal vez muchos en Israel dijeron, pero Señor, ¿lo vas a enviar a él? Es tartamudo, ¿cómo se te ocurre enviarlo a donde Faraón? Y este señor no ha podido engendrar hijos, ¿cómo así que va a ser el padre de nuestra nación?
¿Y cómo así que va a ser rey un niño que estaba por allá en los campos lejanos donde nadie lo miraba? ¿Cómo es posible que ellos van a ser cabeza en nuestra nación y cabeza nuestra? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué ellos? Si yo hablo correctamente, no tartamudeo, tengo el privilegio de tener hijos, no soy de la familia más pequeña, a mí me conocen y saben qué potenciales tengo. ¿No se ha puesto a pensar eso? Tal vez alguien en Israel dijo, ¿por qué ellos y no nosotros? Y esta pregunta la vamos a ir resolviendo junto con la de la enseñanza, porque a veces se nos olvida y se nos olvida mucho, pero mucho, que el llamado del Padre va más allá de lo que tú puedes ver en una persona, va más allá de las características, cualidades y o defectos que pueda tener esa persona. Y hablábamos de la última persona. ¿Usted quién cree que es? ¿A quién cree que me refiero? Cuando digo que fue llamado para derrotar a los madianitas. Les di muchas pistas. David, ¿Quién? David, No. De David sí hablamos, pero Gedeón, este, ajá, Gedeón, muy bien, muy bien. ¿Quién dijo Gedeón? yo Mirella, Mire ya, muy bien. Gedeón. Imagínense, Gedeón fue llamado a ese propósito, a derrotar a los madianitas. ¿M? Un hombre totalmente valiente, esforzado, trabajador, pero que estaba escondido. Estaba allí en lo recóndito. Tal vez nadie se acordaba que había un hombre en alguna tribu, en alguna familia chiquita llamada Gedeón, que tenía cualidades maravillosas para poder llevar a cabo ese propósito que el padre tenía con el pueblo. Entonces dice la palabra en Jueces que Adonai llama a Gedeón y lo llama. Y Gedeón le dice, pero padre, ¿yo cómo voy a ir? Si usted no ha leído la historia de Gedeón, vaya y léala en Jueces. Acá no la vamos a leer hoy, pero se la resumo. Y entonces dice, pero yo voy a ir. ¿Y cómo? ¿Con qué? Soy chiquito, soy el menor, soy valiente. Pero ¿cómo voy a yo a derrotar a los madianitas? ¿Cómo voy a hacer yo para hacer, a cumplir ese propósito que tú me has mandado? ¿Cómo? ¿Con qué? Entonces el padre le dice, ¿cómo? Pues con el llamado que te acabo de hacer. Sí, pero ¿con qué herramientas? David usó una piedra y tuvo tu respaldo para matar a Goliat. Todos estos hombres tuvieron algo, tú les pusiste a alguien, Moshe tuvo a Aarón, y así. ¿Yo con qué lo voy a hacer? Y él le dice, tú vas a ir con mi fuerza, con mi respaldo. Yo te voy a acompañar. Recordemos que Adonai jamás, jamás nos manda solas a la pelea, al combate, a la batalla, a la guerra. Nunca. Siempre nos dota, siempre nos habla, siempre nos prepara. Así que si usted está pasando por algo, alguna prueba, algún proceso, diga, Baruch Hashem, por algo me estás preparando, para algo me estás preparando. En algún momento, esto que estoy viviendo hoy me va a servir. Y alguien va a decir, ¿usted liderando? Sí. Y usted va a decir, yo liderando, porque fui procesada, porque entendí lo que vamos a ver en esta enseñanza. Entonces resulta que eh, Gedeón cumple, Gedeón pasa un proceso y cumple el propósito de Adonai. Pero fíjese algo, vamos a ir a Jueces. Ay, se me perdió Jueces de mi Biblia, como que se fueron. Hacia acá están. Jueces. Y dice la palabra,
Jueces capítulo 8, verso 22. Y dice la palabra de Adonai. Y los israelitas, después de que todo pasó, esto es después de que Gedeón vivió su proceso, después de que tumbó el altar de los Baales, después de que hizo todo lo que Adonai lo mandó a hacer, pasa esto. Y dice, el pueblo le está hablando a Gedeón y le dice, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, mas Yahweh señoreará entre vosotros. Él tenía clara su posición, él tenía clarísimo lo que tenía que hacer. Lo tenía tan claro su llamado, mis amores, que él dijo, yo no voy a ser señor de ustedes. A eso no me llamó el Padre. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? Pues tiene mucho que ver, mis amadas, porque a veces en ese afán de crecer, queremos es figurar, si se puede decir de alguna manera, y no entendemos el propósito por el cual el Padre nos puso aquí. Tal vez en algún momento de la vida nos han propuesto hacer cosas para estar más arriba. En algún momento nos han propuesto cosas para ser señor de otros o ser líder de otros. Y hemos dicho no. No, porque no es por ahí que el Señor me quiere llevar. Y muchos dirán, pero si ustedes, hablando de mi esposo y de mí, ¿no? Claramente. Pero si ustedes tienen esto y esto y esto y esto, pueden hacerlo. Podemos, pero no debemos. ¿Por qué? Porque tenemos clara nuestra posición, porque tenemos claro que cualquier decisión que tomemos voy a afectar a mis hijos, a Sara, a Joshua, a mis nietos, que sabrá el Padre cómo se irán a llamar. A ellos, que no tienen nada que ver con el hoy, los voy a afectar. Entonces, resulta que Gedeón muere y después de que muere, entonces hay uno de sus hijos que dice, oh, si todavía está vigente esa propuesta del pueblo de Israel, pues yo la voy a tomar, ¿saben? Yo sí quiero ser rey. A mí sí, como que me llama la atención ser rey. Qué rico, ¿por qué no? Mi padre dijo que no, pero yo, ya después de que él murió, puedo decir que sí. Finalmente es mi decisión. Y así lo hizo. Y resulta que su hijo, para llegar a ese lugar, tuvo que matar y arrasar con sus 70 hermanos. Mató a 70 hombres para poder estar ahí en ese lugar de privilegio. Entonces, a veces nosotras como mujeres tenemos que hacer un alto en el camino y decir, uy, un momento, esto que me están proponiendo, ¿qué consecuencias me va a acarrear? Recordemos que todo en nuestra vida va a tener consecuencias positivas o negativas. ¿Y hasta dónde voy a ser yo capaz de llegar por llegar a ese nivel alto, máximo, ese reconocimiento con el que yo he soñado? Mm, gran precio. Mataste a 70 hermanos, a 70. Pasaste por encima de 70 generaciones, de 70 familias, de no sé cuántos niños. Eso hizo el hijo de Gedeón que decidió aceptar ser rey. Y solo uno de sus hermanos sobrevivió, solo uno. Y ese único hermano puso, acá en Jueces está, que se llama, no le voy a decir cómo se llama, le hace la historia de Gedeón más bien, si no la conoce. Pero vamos a ir a Jueces capítulo 9. Y él da y enseña o da la siguiente parábola que vamos a leer. Y dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí,
Y le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Adonai y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Se hizo esa pregunta. Entonces el olivo, estoy añadiendo, dijo no. Y le dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Como que la higuera también dijo que no. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Adonai y a los hombres, para ir a ser grande en los árboles. Entonces todos los árboles fueron a la zarza y le dijeron, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, sí, en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Y usted, yo no sé si usted de pronto está logrando entender esta parábola que da uno de los hijos, el único sobreviviente de los hijos de Gedeón. Entonces, vamos a verlo, de pronto visualmente vamos a ir entendiéndolo un poco mejor. Esta parábola, ay, perdón, ya, ahí. ¿A quién fue primero, a quién acudieron primero los árboles? Dice la palabra que al olivo. ¿Y el olivo qué significa? ¿Cuál es el fruto del olivo? La aceituna. ¿Y qué significa? Unción, jala, matzah, menora, Hanukkah, victoria. Y ella dijo, ¿usted cree que yo voy a dejar mi aceite con el cual honro a Adonai y honro a los hombres para ir a servirles? No, 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 yo no. Bueno, dice la palabra entonces que fueron, ¿a dónde? A la higuera. ¿Y qué es la higuera? Es fructífera. Y cuando fui a averiguar acerca de la higuera, resulta que es un árbol que crece en lugares increíbles, en lugares rocosos, en lugares donde uno dice, acá no va a crecer mucha cosa o muchos árboles. Pero resulta que la higuera da fruto en cualquier lugar y su fruto es dulce. Entonces, por eso la higuera le dijo a los árboles, voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto por señorear sobre ustedes. No, 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 yo no lo voy a hacer. Y dice la palabra que fue al árbol de la vid. ¿Y qué significa el vid? Gozo, moedim, kiddush, pacto. Y hay algo muy especial en la vid cuando empecé a leer y a escudriñar acerca de estos árboles. Y es que depende del cuidado con el que tú plantes un árbol de uvas, así va a ser su fruto. Este es un árbol que necesita mucho cuidado. Y si tú lo cuidas bien y lo abonas y estás ahí con él en su crecimiento, en su proceso, te va a producir un fruto dulce. Pero si tú no lo cuidas, su fruto va a ser amargo. Fíjense lo lindo de la vid. Entonces, la vid dijo, no, 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 no. ¿Tú crees que yo voy a dejar mi mosto que alegra a Adonai y que alegra a los hombres para ir a ser señor de los árboles? Yo no lo voy a hacer. Entonces ahí nos damos cuenta, el olivo, del olivo extractan el mejor aceite y el aceite honra a Adonai. ¿Por qué? Porque con el aceite resulta que ¿qué se hace? Se unge sacerdotes, se unge reyes, se ungen profetas, se usa en las ofrendas para presentar a Adonai. Entonces, él no iba a dejar ese lugar de privilegio
para ir a servir a los demás árboles y ser señor de los árboles, estar allá en ese lugar de privilegio. Resulta que la higuera dijo, no, 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 mi fruto es dulce. Soy dulce y doy un excelente fruto. Mi fruto es de muy buena calidad. Yo no voy a dejar de endulzar a Adonai y de endulzar a los hombres por tener ese lugar de señorear sobre los árboles. Y la vid dijo, mi fruto, lo que extractan de mi fruto, alegra el corazón. Alegra el corazón de Adonai, alegra el corazón de los hombres. Yo no voy a dejar mi lugar por ser señor de los árboles. No lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que estas plantas tenían muy claro su propósito, tenían muy clara su función. ¿Y qué pasa cuando no tenemos clara la función? Entonces, ¿qué hay en común de todos estos árboles según la historia? Todos se preguntaron, ¿por qué cambiar esto hermoso que tengo para ser rey entre los árboles? Entonces, cuando usted esté, o no sé si usted está enfrentando una situación así, usted pregúntese, ¿será que está bien que yo deje y abandone todo esto tan lindo que me ha dado el Padre para ir a un lugar a ser Señor de alguien o de algunos? No lo sé. Yo no sé si usted es consciente de los grandes dones, talentos que el Padre ha puesto en sus manos, en las manos de sus hijos. Y si usted trabaja activamente, es líder, amada mujer de acá del ministerio de Israel Casa Integral, ¿tienes clara tu función? Nuestra función como equipo pastoral es amar a las ovejas. Y no solo amarlas, es enseñarles, es llevarlas siempre a un nuevo nivel. Con Jorgito tenemos eso muy claro, es impulsar talentos, impulsar dones. Qué lindo es tener que ver en el proceso de crecimiento de alguien. Así nos sobrepasen. Uno dice, wow, mira hasta dónde llegó esta persona y mira cómo empezó. Qué maravilloso. Qué lindo eso. Qué gozo que alguien esté allí. Pero no falta el que te dice, ven, pero luego tú no le enseñaste a este o a esta mujer. ¿Y tú por qué no estás allí? Porque esa no es mi función. Mi función es restaurar. Mi función es orar por mis pastores. Mi función es levantar sus manos cuando están caídas. Y no ir allá a decirle, pastores amados, yo les levanto las manos para que me vean. No, esa no es mi función. Mi función es ir al secreto y allí levantar sus manos. Mi función es ir al secreto y allí guardar la espalda de mi esposo. Mi función es ir al secreto y decir, Padre, ayuda a mis hijos que jamás desvíen su pie ni a derecha ni a izquierda. Mi función es que en Shabbat, después de que se termina la reunión congregacional, en casa abrimos este hermoso libro, esta hermosa herencia que tenemos y hablar con mis hijos. Mi función es que si mis hijos fallan, si mis hijos se equivocan, que ellos no digan, uy, mi mamá me va a matar. Ella no puede saber. Esa no es mi función. Mi función es que mis hijos digan, tengo un problema, tengo que llamar a mi mamá. Esa es mi función. No infundirles temor y hacer que ellos crezcan con miedos. No, tengo que plantearles los límites que Adonai nos ha planteado, pero tengo que impulsarlos y ser el mejor arco para esas flechas que Dios ha puesto en mis manos.
y apuntarlos lo mejor posible para que apunten en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? El propósito que Adonai les estableció a ellos. Pastora, ¿y yo cómo sé cuál es el propósito de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi primo, de mi... Lo vas a descubrir en el secreto cuando vayas allá, a ese lugar. Ahí lo vas a descubrir. Y no es fácil, amados. Muchos dicen, pero es que sus hijos en vacaciones no salen a jugar. Ustedes los tienen en clase de no sé qué, los tienen ayudando al papá, los tienen haciendo esto, haciendo lo otro. Es que yo estoy formando unos hijos para el futuro. Yo los estoy formando para cuando yo ya no esté. Ellos sepan qué hacer y tengan claro a dónde deben acudir. Y sepan en qué pueden trabajar. ¿Cómo pueden tener el sustento si sus padres no están un día? Para eso los estamos preparando. Entonces piense por un momento, amado. No tengo claro de pronto, pastora, mis dones y mis talentos. Entonces tenemos que ir al Padre y decir, Padre, muéstrame cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, con qué puedo impulsar. No podemos todos hacer lo mismo. No podemos todos tener la misma función. No podemos todos estar aquí pegados de esta barra y decir, es que aquí me plantaron y de aquí no me suelta nadie, porque siempre vamos a necesitar formar a alguien para que coja este bastón y lo tome y se apoye. No olvidemos que un día nosotros vamos a estar de salida. Por eso es tan necesario tener muy claro cuál es mi función, como estos árboles. El olivo tenía clarísimo y se sentía privilegiado de dar ese aceite maravilloso. Y la vid igual, y la higuera igual. ¿A usted no le parece raro algo que leímos aquí? Mire, vamos nuevamente al capítulo 9. Se me perdió el verso. Verso 15. Cuando fueron a proponerle a la zarza, dice, y la zarza respondió a los árboles, sí, yo quiero ser rey. Y yo dije, ¿cómo la zarza va a decir que sí? Entonces yo dije, vamos a ver quién es la zarza. Entonces fui a ver y mire cómo es la zarza. Entonces yo miré la zarza y dije, ¿cómo así que sí? Entonces empecé a ver las características de la zarza para estar en ese lugar de privilegio. Y resulta que la zarza es un árbol trepador. Es un árbol variable. Varía muchísimo. Es un árbol que siempre está verde, que alcanza en su crecimiento varios metros de longitud, pero que su tallo es espinoso. Entonces yo dije, Padre, no sabemos en qué momento podemos pasar de ser un olivo a ser una zarza, por querer ocupar un lugar que no nos corresponde, por querer estar en un lugar que no es el nuestro. Y cuando fui aún más a averiguar cómo es el tamaño de la zarza, pues me sorprendí mucho más, porque la palabra dice que no solamente la zarza dijo que sí, sino que le dijo a los otros árboles, venid, abrigados bajo mi sombra. ¿Perdón? ¿Cómo así que abrigados bajo mi sombra? La zarza es un árbol chiquitito y espinoso. ¿Cómo van a caber allí? ¿Qué clase de sombra van a tener? ¿Y cómo van a entrar? ¿Cómo van a llegar adentro si sus tallos son espinosos? Van a salir un poquito deshechos esos árboles que entren allí. Van a ser lastimados.
van a ser sufridos bajo ese liderazgo, porque ese liderazgo no le pertenece a la zarza. Y eso pasa cuando estamos en esos lugares y tomamos decisiones que no debemos tomar y ocupamos lugares que no son nuestros, usurpamos un lugar. Entonces, fíjese esto muy interesante. Vamos a ir a Éxodo, vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, 1, 4. Llamamiento de Moshe. Apacentando Moshe las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Adonai. Y se le apareció el ángel de Adonai en llama de fuego, en medio de una zarza. Póngale cuidado. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moshe dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Adonai de en medio de la zarza y dijo, Moshe, Moshe. Y él respondió, heme aquí. Y usted dirá, ¿y cómo así, pastora? No entiendo. Bueno, vamos a aclarar este enredo, como dice nuestra pastora Pili. Y resulta que este enredo es que si la zarza a la que le preguntaron los árboles hubiera entendido su función, entonces no habría dicho que sí. ¿Cuál es la función de la zarza entonces, pastora? Es esta, encender fuego sin quemarse, sin consumirse y ser luz para iluminar a todos los que estén a su alrededor. Cuando no entendemos nuestro propósito, cuando no entendemos nuestro lugar, vamos a hacer una zarza que se va a quemar, se va a consumir. Y no solo eso, va a quemar a todos los que estén a su alrededor y bajo su abrigo. Eso va a pasar. Miren que Moshe fue y fue claro, la palabra es clarísima y específica en decir que él dijo, ¡ah! Esa zarza está ardiendo, pero lo impresionante no es que esté ardiendo, porque es normal que una zarza se encienda en fuego, porque es seca, es espinosa, es normal. Lo irregular allí o lo sobrenatural es que no se consumió. Y él quería ir a ver y dice, yo quiero ir a ver eso tan grande que está pasando. ¿Cómo así que esto está en esta situación? ¿Cómo así que hay una zarza ardiendo y no se consume? Yo quiero ir a ver. Y lo que el Padre quiere es que cuando tú te acerques, respondas como Moshe respondió, heme aquí. Pero no como heme aquí, envía a Sandra. No, heme aquí, envíame a mí. Y aceptar el reto y aceptar ese desafío, como dice nuestra pastora Pili, ese desafío de ir a cumplir ese propósito. Entonces, ¿quiénes de aquí quieren ser zarza? ¿Y qué tipo de zarza quieren ser? Acá, yo sé que acá entre todas hay muchas olivos, muchas vid, muchas plantas de todos los colores, con una función diferente. Porque, por ejemplo, cuando yo oro por Sarita, yo digo, Señor, ella es una flor más de tu jardín. Pon tu rocío sobre ella y que ella un día pueda decir, he llegado hasta aquí, no por mi estudio, no por mi trabajo, no por mi fuerza, sino porque Adonai me plantó en este lugar. Miren, amadas, hay algo muy, muy importante en esta enseñanza que el Padre me mostraba de Gedeón. Solo Gedeón y Moshe
han visto el ángel de Adonai cara a cara y han sido llamados por él. Y ambos han dicho, a pesar de su temor, Padre, heme aquí. Con 1000 preguntas. Entonces, amadas, que nuestro llamado es ser esa zarza que arde por Adonai e ilumina a todos los que están alrededor. Nuestro llamado no es hacer esa zarza seca que se quema y se consume. Ese es nuestro llamado. Entonces, podemos decir algo y es, Padre, cuando me llames, que yo esté preparada. Que cuando me llames y cuando alguien me llame a ofrecerme lo más espectacular de la vida, porque con la zarza también lo vimos, la zarza siempre está verde. Por lo general, en su mayoría está verde. Y uno puede decir, wow, está rebosante, pero por dentro tiene espinos y es seca. Hay muchas bendiciones, amadas, que se nos van a presentar disfrazadas. Oportunidades disfrazadas de bendición que van a traer maldición a nuestras vidas. Y nosotras tenemos que estar ahí, vea, con el ojo así, abierto, dispuestas a ver. ¿Es una zarza? ¿Es un olivo? ¿Es una vid? ¿Qué es lo que se me está presentando al frente? Necesitamos ser mujeres preparadas para estar atentas a las garras del enemigo que quiere saquear nuestros hijos, que quiere saquear nuestros ministerios, que quiere pisotear nuestra autoestima. Que seamos ese Gedeón, ese hombre valiente que dijo, heme aquí, Señor, cumplió su propósito contra todos los pronósticos, pero que además cuando le plantearon señorear sobre Israel, tenía tan clara su posición que dijo, no, el Señor sobre ustedes va a ser Adonai. A eso no he sido llamado. Ya cumplí mi propósito.